fiel a lo que Dios pone en mi corazón. Dios ponía esta palabra para compartirla con la iglesia. Y verán ustedes, a Jesús la multitud no le emocionaba para predicar, pero la escasez de personas tampoco le frenaban el propósito de compartirlo. Porque yo soy de los que creen en que todo está bajo el gobierno de Dios. Yo voy a compartir con vosotros una palabra sencillica y espero que el Señor te haga bien. Miren, yo quiero agrupar las iglesias en 3 tipos de iglesia. Posiblemente hay más, pero en esta tarde yo voy a agrupar, hay 3 tipos de iglesias. Están las iglesias conformistas. Son iglesias que disfrutan de sus cultos, tienen sus actividades, hay gloria, hay presencia, pero se conforman con eso. No necesariamente son malas, no. Simplemente son iglesias conformistas. No es que no esté Dios, no está. No es que no haya bendición, no es que no haya propósito, no es que no haya gloria, no la hay. Por eso te digo que no necesariamente son iglesias malas, no. Simplemente que son iglesias conformistas. Después hay otro tipo de iglesias que son un poquito mejores, ¿vale? ¿Por qué? Porque además de disfrutar de la administración de Dios en sus cultos, además de tener cultos buenos, oraciones, actividades donde Dios se manifiesta, además de eso tienen una peculiaridad, y es que son iglesias con propósito. Son iglesias que mientras disfrutan de la intervención de Dios, avanzan, mejoran, se marcan propósitos, disfrutan de lo que tienen, pero avanzan, crecen. Y después hay otro tipo de iglesias que son mucho más excelentes, son mucho más sublimes. En la escalera de la relación con Dios están en un peldaño más arriba. ¿Y sabes cómo se denominan a estas? Son iglesias insatisfechas. Amén. Y tú dirás, pastor, si esto parece como que suena mal. Y te voy a explicar la esencia de por qué son insatisfechas. Son insatisfechas porque nunca están conformes con lo que tienen. Espiritualmente siempre quieren más. Amén. Y tienen la cualidad de la primera, porque disfrutan de lo que tienen, disfrutan de sus cultos, de sus oraciones, de sus reuniones, disfrutan de la manifestación de Dios, pero también tienen la virtud de la segunda, se marcan un propósito, pero claro, las segundas tienen un problema, que cuando consiguen lo que se propone en ese día comienzan a morir, porque ya consiguieron lo que se propusieron. Pero estos, los que pertenecen al tercer grupo, como por naturaleza son insatisfechos, disfrutas de lo que tienen, se marcan un propósito y cuando lo consiguen, se vuelven a marcar una nueva meta. ¡Aleluya! ¿Y saben lo que ocurre? Que cuando consiguen el segundo propósito, como por naturaleza nunca están a gusto, se vuelven a marcar una nueva meta. Y así siempre están creciendo constantemente. Y a este tipo de iglesias es a las que Dios las lleva de poder en poder y de victoria en victoria. Y pregunto en esta tarde, ¿a cuántos nos gustaría formar parte de este tipo de iglesias, de las que siempre tienen un proyecto por alcanzar? Bueno, pues vamos a extraer 3 particularidades, 3 cosas que se necesitan para formar parte de este tipo de iglesias. Y la vamos a extraer de un pasaje que se halla en el libro de Marcos, en el capítulo 2 y en el verso 1. Libro de Marcos, capítulo 2 y verso 1. Dice así la hermosa y la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta,
mas él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Puedes darle un aplauso a la palabra de Dios. Miren, cada pasaje que leemos, cada episodio bíblico, tenemos que entenderlo dentro del contexto en el que sucede. Para poder entenderlo con realidad, no solamente nos basta leer lo que ha sucedido, sino lo que rodea el hecho y la circunstancia. Dice la Biblia que pasados unos días se vio que Jesús estaba en casa y se juntó tal multitud que ya no cabía. ¿Por qué? Porque se había extendido la fama del maestro que hacía milagros, prodigios y señales. Al escuchar todo el mundo que el Señor estaba haciendo este tipo de manifestaciones, de que los enfermos eran sanados, que los paralíticos andaban, que los sordos oían, incluso la Biblia nos describe que en alguna ocasión el Señor resucitó a alguno que había partido. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando la fama del maestro se extiende, han escuchado que está en una casica, todo el mundo se agolpa para escucharle, porque quieren que solucione, además de escucharle, sus problemas. El que tenía un enfermico le decía: vamos hijo, vamos, que han dicho que este no soluciona el problema. El que tenía una deficiencia, como podía, se acercaba. Entonces, claro, se juntó tanta gente que ya no podía. Pero había 4 en particular que se percataron de una cosa, y es que había alguien que tenía más necesidad que ellos. Había alguien que no eran interesados. Hubo 4 que no aprovecharon la ocasión para solucionar sus asuntos. Hubo 4 que llegaron a la conclusión de que lo que les sucedía a los demás tenía una importancia mayor que lo que le podría pasar a ellos. Es decir, no eran interesados. ¿Saben cómo eran? Interesantes. La obra de Dios no necesita, la iglesia de Tetuán no necesita gente interesada. Necesita gente que por su actitud se vuelvan interesantes. Cuando alguien es atento, educado, formal, cuando alguien es por derecho, cuando alguien es buena persona, es una persona interesante. Esta es la cualidad que tiene que tener, la primera cualidad que tiene que tener la iglesia. La iglesia no puede ser interesada. Te lo voy a decir de otra manera. Esto no va de ti. Esto va de él. Se percataron que había alguien que tenía mayor necesidad que ellos, y se pusieron mano a la obra, David. Dicho de otra manera, en la iglesia no hay que echar el asco a tu sardina. ¿Verdad? En la iglesia hay que preocuparse por los problemas que tienen los demás. Porque miren lo que les voy a decir. No estamos aquí para celebrar buenos cultos únicamente. Estamos aquí para preocuparnos por las almas que todavía no conocen al que tú ya conoces. No pierdas el tiempo, escucha lo que te voy a decir. No pierdas el tiempo demostrándome a mí lo buen cristiano que eres. Invierte el tiempo mostrando al mundo el Dios con el que te has encontrado. Esa es una cualidad que tiene que tener la iglesia, para que seas de esos a los que Dios les lleva de victoria en victoria y de poder en poder. Preocuparte, que los problemas de los demás para ti sean preocupación. Lo voy a decir despacito. La iglesia no es una vitrina donde se exponen trofeos ni caras bonitas.
La iglesia es un hospital donde se curan y se sanan las almas. Por eso la iglesia necesita ser preocupada de los demás. La iglesia necesita que los asuntos de los demás sean importantes para ti, porque es así como se despierta el interés de la gente. Le dice la Biblia que vieron los tres magos y le preguntaron, ¿dónde está el Mesías? Yo te pido que cuando llegues a casa leas la Biblia, te la cito literal. ¿Dónde está el Mesías? Y atención, miren lo que dice: porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Acompáñame despacito por el verso, de puntillas. ¿Dónde está el Mesías? Porque su estrella hemos visto. Noten que el verso no dice porque una estrella hemos visto. No. Noten que la Biblia no dice porque la estrella. No. Dice, ¿dónde está el Mesías? Porque su estrella. Los que la vieron no tenían duda de que esa estrella pertenecía a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, que yo le he podido contar, posiblemente haya más, pero que yo te he podido contar, yo he contado 37 milagros que el maestro hizo. 37. Quizás haya más y yo no los haya podido contar, pero de los 37 milagros que hizo, 34 forman parte de la estadística, no tienen el nombre, no tienen sello, son milagros de Dios. Son intervenciones divinas, pero no tienen nombre. Verán, les explico esto. Dice la Biblia que el Señor sanó a la suegra de Pedro. ¿Cómo se llamaba la suegra de Pedro? La Biblia dice que el Señor sanó al de la mano seca. ¿Cómo se llamaba? La Biblia dice, hermanos, que la viuda de Naín iba enterrando a su hijo, pero que al paso del maestro se detuvo y los cascos de los caballos, hermanos, permitirme esta expresión, se pegaron al suelo. Y que poniendo la mano el Señor sobre el centro, el hijo de la viuda de Naín se despertó. Él se llamaba Naín, pero ¿cómo se llamaba la viuda? Eran milagros de Dios, Aleluya. pero no tenían nombre. En cambio, hay tres milagros a los que el Señor le pone nombre, los sella. Dice la Biblia que el Señor sanó al ciego Bartimeo. La Biblia dice que el Señor sanó a Lázaro, el muerto. Y la Biblia también recoge un tercer milagro, donde dice la Biblia que el Señor le restauró la oreja a un al que Pedro se le había cortado, Malcolm, el siervo del sumo sacerdote. El resto, 34, son milagros de Dios, pero no tienen nombre, no tienen el sello, forman parte de la estadística. Pero hay tres que tienen nombre. Y para ser una iglesia a las que Dios las lleva de victoria en victoria y de poder en poder, necesitamos las tres actitudes que tenían. Necesitamos a iglesias como Lázaro, muertos al mundo. Necesitamos gente como el Bartimeo, ciego al pecado. Y necesitamos gente como Malcolm, sordo al enemigo. Porque la iglesia que muere al pecado es ciego al mundo y no le presta oído al enemigo. Es una iglesia que la lleva a Dios de victoria en victoria. ¿Dónde está el Mesías? Porque su estrella hemos visto. Es decir, hermanos, dejadme que me interprete como yo lo entiendo. ¿Vieron a la estrella literal? Y no se les despertó el interés por querer conocer a la estrella. La que brillaba era la estrella, pero despertaba el interés de llevar a aquel al que la estrella estaba mostrando. No despertó el interés personal de la estrella, por eso era el sello de Dios, porque las que miraban se les despertaba el interés de querer conocer a quién la estrella estaba en el cielo. La iglesia tiene que brillar de tal manera que los que nos vean quieran conocernos, no a ti y a mí, sino a Dios, porque es Dios. Porque su estrella
se nos ha despertado el interés de querer adorar no a Él, sino al que Él anuncia. Dice la Biblia: y así vuestra luz alumbre delante de todos los hombres. No te olvides, eres la luz del mundo. Amén. Dice: y así vuestra luz alumbre delante de todos los hombres. Atención, para que viendo vuestras buenas obras, no te olvides que eres luz, pero no te olvides que tienes que tener buenas obras. Así vuestra luz brille delante de todos los hombres. Dice: para que viendo vuestras buenas obras, atención, este es el fin, alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Pero claro, la estrella es un astro y estaba guiando a aquellos magos, pero la estrella no se cansa, la estrella no se tiene que parar, la estrella no tiene que comer, la estrella no tiene que beber. Pero atención, es consciente la estrella de que está guiando a alguien que sí tiene limitaciones. Qué bueno. Te lo voy a decir de otra manera: cuando ellos se cansaban, la estrella se detenía. Cuando ellos tenían hambre, la estrella se detenía. Te lo voy a decir de otra manera: tienes que detenerte frente a las necesidades de los demás. Claro que sí. No puedes vivir ajeno a los problemas de la gente. Aleluya. Qué bien. Cuando en la iglesia, en el barrio, en la casa hay un problema, tiene que ser una preocupación tuya. Tienes que pararte frente a las necesidades de los demás. Esta es la primera cualidad que tenían. No eran interesados, eran interesantes. Y eso es lo que tenemos que despertar en la gente: ser un grupo interesante. Y claro, se percataron de que el problema de los demás era mayor que el suyo. No fueron interesados, sino que intentaron suplir lo que los demás necesitaban. Pero dice la Biblia que era un paralítico y que estaba en un lecho, en un cachotrapo, en una manta. Y dice la Biblia, hermanos, que era llevado por 4. Lo cual entiendo desde mi lógica y mi sentido común, que cada uno de ellos se puso en una esquina. ¿Saben cómo se llama eso? Reparto de trabajo. Cada uno ocuparon un lugar para intentar suplir la necesidad de quien la tenía. Muy bien. Déjame que te ocupe la iglesia, que te la ocupe en 4 esquinas. Hay una esquina que está reservada para el pastor. El pastor es el que recibe atención. Esto es muy importante. El pastor es el que recibe lo que Dios quiere hacer, porque la iglesia no hace lo que el pastor dice. No. El pastor comparte lo que Dios quiere hacer. Y juntos los dos, dice un verso, caminarán dos si no estuviesen de acuerdo. Imposible. Y no se trata de que tú estés de acuerdo conmigo, no. Es que tú y yo estamos de acuerdo con Él. Aquí no son mis ideas. Aquí no son mis rarezas para mi casa. Aquí es la voluntad y la palabra de Dios. Porque a mí me encanta el rojo. Pero que a ti te gusta el azul, ¿por qué? ¿Y por qué tiene que ser rojo? Porque soy el pastor. No, si es rojo es porque lo diga Dios. Y pena le tengo al siervo que ponga su voluntad en deseo de Dios. Es el pecado más grande que yo conozco: satisfacer un deseo personal ocupando un espacio que Dios te concede. Amén. Cada uno de la esquinita, y hay una esquina que está reservada al pastor, que es durante el tiempo en el que Dios le tiene al frente. Es el que recibe lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Luego hay una segunda esquinita, que es la del cuerpo ministerial, que es la que juntamente con el pastor llevan a cabo el deseo de Dios. Porque escuche, ni lo sé ni lo puedo todo. Claro. ¿Qué va? Esto es un trabajín con comunidad.
Hay una esquinica que está reservada para el cuerpo ministerial, que es junto con el pastor, el que lleva a cabo los planes de Dios. Luego hay una tercera esquinica, que está reservada para los ancianos de las iglesias. Escuchen, esto algún día lo veremos, pero ahora lo digo de pasada. Anciano no es el que lleva muchos años acumulados de edad. Amén. Anciano es el que tiene crecimiento espiritual. Amén. Conozco a gente con 30 años en las iglesias y a otros con 10 y soy más maduro de los 10 que los de 30. Una cosa es ser anciano y otra cosa es ser viejo. Aleluya. Hay una tercera esquinica que está reservada para los ancianos, que son los que llevan tantos años haciendo el camino, que pueden exponer su vida de rectitud delante de los demás para enseñarnos a los que venimos detrás cómo se hace el camino. Y después hay una cuarta esquina, que no son pastores, que no son ministerios, y que a lo mejor no tienen una vida de tantos años como para ponerla a la imagen de los demás, pero hay algo que sí tienen: carga y amor por Dios y por su iglesia. Entonces, que no tengamos equívocos. Que el pastor no es más importante que los ministerios. Que los ministerios no son más importantes que los ancianos. Que los ancianos no son más importantes que el resto de la iglesia. Porque tenemos, dejadme que diga esto de pasada, porque nosotros tenemos un problema. Y os voy a decir el problema que tenemos. Es que hemos mal enfocado la idea de que ser ministerio es tener mayor privilegios. Ser ministerio es tener mayor compromiso. Amén. Cuidado. Ser ministerios, tener un cargo en la iglesia, no significa que yo tenga más privilegios. Lo que significa es que tengo más compromiso. Aleluya. Entonces, no hay esquina más importante la una que la otra. ¿Qué más da que faltara? Si el delante de la izquierda o el de atrás de la derecha, si falta uno en la esquina, el problema no se soluciona. Amén. No hay esquinas más importantes. ¡No! Cada uno tiene que estar en el lugar que le pertenece. Porque cuando alguien falta, ¿saben qué le ocurre al asunto? Está desequilibrado, se cae. Necesitamos equilibrio en el trabajo. Y eso se consigue cuando cada uno está en el lugar que le pertenece y no en el que quiere. Es más, haciendo un esfuerzo, te voy a decir cuál es la esquina que menos vale. Te voy a decir la esquina haciendo un esfuerzo. Te he dicho hace un momento que no hay ninguna más importante. Bueno, pues tengo que decirte que hay una que vale menos que ninguna. ¿Sabes cuál es? La mía. La del pastor. ¿Sabéis por qué? Porque la mía es intercambiable. Hoy estoy yo, mañana viene otro. Pero la tuya no se la, si tú falta, no se la damos a nadie. Por eso la tuya es más importante que la mía. Por eso tú necesitas estar en el lugar que te pertenece. Hoy estoy yo y mañana viene otro. Pero tú tienes que ocupar el lugar que te pertenece. El tuyo es el importante. Necesitamos gente que sepa darle la importancia que tiene al lugar que Dios le concede. Eso es. Necesitamos gente edificada. Gente que esté edificada. Qué bien nos hacen los matrimonios. Qué bien nos hacen los cristianos. Las cristianas que están edificadas, David. Enseguida los echas en falta. ¿Qué te trae? Te faltan un día y te preocupas. Mirad ustedes un ejemplo muy sencillo. Van a ver ustedes lo importante que es estar edificado. Imaginaros que mañana queremos levantar aquí una pared. Y el que entiende, mide, David, y dice, bueno, vamos a levantar una pared de 2 metros por alto, de 2 metros por ancho, necesitamos, cada ladrillo mide X, necesitamos 300 ladrillos. Y nos vamos y compramos 300 ladrillos y nos vamos para casa. Pero cuando yo voy a la casa me doy cuenta que en mi chabola me faltan 2 ladrillos. Y digo, mira, si me hacían falta 2 ladrillos. Yo me voy al punto y los cojo del montón. Están aquí tirados, mañana vamos a hacer la pared.
Ole, me vengo aquí por la noche, cojo 2 ladrillos y nos vamos. Y me voy. Al día siguiente venimos a levantar la pared y yo te pregunto, Isás, ¿alguien se va a echar de menos o se va a dar cuenta que faltan 2 ladrillos en un montón de 300 ladrillos? Nadie. No 2, 5 que me lleve. Porque no lo echas al ver. Pero escuchadme, levantamos la pared, la cerramos toda bien, y por la noche vengo yo y te llevo 1, no 5, 1 nada más. Al día siguiente venimos todos, y cuando venimos todos lo primero que decimos, ¿ahí falta un ladrillo? Claro que sí. Cuando estaban en el montón nadie echaba de menos 5, pero ahora que está edificado 1 solamente que falta. Eso es lo que le ocurre a los matrimonios y a los cristianos que nos faltan, a los que están edificados. Hay gente que falta porque le da la gana, hay gente que no viene porque no le apetece, hay gente, claro, le vamos a molestar, es que no voy, pero si es que no vienes. Pero ese que está edificado, que no falta ningún culto, ninguna oración, que es responsable, con un solo día que nos falte, al día siguiente le echamos de menos. La iglesia de Tetuán necesita matrimonios y cristianos edificados. Que ocupen el lugar para poder repartirnos el trabajo, Richard. Porque yo solo no puedo, ni tú solo tampoco. No, hermanos. Necesitamos que cada uno ocupemos el lugar que nos pertenece para que tengamos equilibrio en el trabajo. Necesitamos personas equilibradas, no desequilibrados. Así que tenían claro, David hizo una cosa. Estos 4 no eran interesados, se preocuparon por los demás y además de eso se repartieron el trabajo. ¿Saben cómo se llama eso? Reparto de trabajo. O sea que tenían igualdad de propósito, todos querían lo mismo, llevar al que tenía una necesidad a los pies del maestro. Y esa es la necesidad constante que tiene la iglesia. Aleluya. La iglesia tiene la necesidad constante de llevar las almas a la cruz del Calvario. Amén. 2. No solamente estaban de acuerdo en lo que querían, es que además se repartieron el trabajo para poder conseguirlo. Y 3. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con un impedimento. No podían entrar. No podían entrar, había mucha gente. Pero claro, llegaron a una conclusión entre todos. Es decir, te lo voy a decir de otra manera. Cuando llegaron ante el problema, no pensaron cada uno por su sitio. Uno no dijo, oye, pues vamos a esperar que se vaya la gente y ya pasamos. Otro podría haber pensado, bueno, pues ya hemos venido hasta aquí, lo hemos intentado, pues ya está, lo dejamos. Otro no pensó, bueno, pues vamos a pasarlo por la ventana. No. Estuvieron de acuerdo en descenderlo por el techo. ¿Saben cómo se llama esto? Unidad de pensamiento. Es decir, estaban de acuerdo en lo que querían, se repartieron el trabajo y no solamente eso, es que además llegaron a un acuerdo en cómo hacerlo. Amén. Y esa es la actitud que necesita la iglesia. La iglesia no necesita 17 cabezas que piensen. Amén. Muy bien. Aquí solo hay una, la que piensas esta. La iglesia necesita que estemos de acuerdo en lo que Dios dice para llevarlo a cabo. Amén. No podían pasarlo por la puerta. Pero escuchen, como eran personas que no eran interesadas, sino que se preocupaban por los demás, además se repartieron el trabajo y estaban de acuerdo en cómo hacerlo, la adversidad no les frenó en el propósito, agudizó el ingenio para conseguir lo que querían. Amén. Y eso es lo que le ocurre a las iglesias que están de acuerdo en lo que quieren. La adversidad, los problemas no les frena, les hace motivarse para encontrar una alternativa a lo que quieren realizar. ¿Saben qué tuvo que hacer Dios? Se juntaron un puñado y dijeron, chacho, ¿qué te parece si hacemos una torre que llegue al cielo? No tengo el deseo que tenían, una torre que llegue al cielo. Si Dios no los interviene, todavía están poniendo los niños. Y dijeron, vale, de acuerdo, y empezaron a construir. Ahí dice la Biblia, y miró Dios, y dijo, bajemos y confundámoslos. Despertaron la atención de Dios.
La iglesia que está de acuerdo en unidad despierta el interés de Dios. Aleluya. ¿Y saben lo que tuvo que hacer Dios? Dios es un poco inteligente, no mucho, pero un poco sí lo es, hombre. Y dentro de la inteligencia de Dios llegó a una conclusión, David, que llenarles de problemas no les iba a frenar en el propósito, ni siquiera la escasez. Dios, solamente que es sumamente inteligente, llegó a una conclusión, que solamente se frenarían al propósito confundiéndole las lenguas, es decir, cuando no se entendieran entre sí. La iglesia solo se frena cuando no hablamos el mismo idioma. Aleluya. Cuando la iglesia está de acuerdo en lo que quiere, que es la voluntad de Dios, se reparte el trabajo y está de acuerdo en lo que hacer, le escuche, la adversidad no le frena. No sois una iglesia de 10 años, ni de 15, ni de 20. Habéis pasado por 1000 y una. La adversidad nunca os ha frenado. Amén. Los problemas tampoco, ni las pérdidas, ni las ruinas, jamás. Ahora, el día en que la iglesia no habla el mismo idioma y cada uno tira por un lado, ese día nos quedamos aquí una manzana día. Tuvo que confundirles Dios el idioma para que no hablaran entre sí, para que no se comprendieran. La iglesia solo tiene un idioma, el del amor, el del cariño. Y el día que la iglesia tenga eso, apague y vámonos. Amén. Buscaron una alternativa. Cuando lo normal no funciona, cuando lo básico no funciona, cuando una hora de oración no funciona, cuando un ayuno al mes no funciona, cuando 2 oraciones al mes no funcionan, se intensifican, se mejoran para poder conseguir lo que queremos. Se buscan alternativas. Eso es lo que necesita la iglesia. Que tenga clara una cosa, que si Dios ha propuesto que queramos que hagamos una cosa, vamos a conseguirlo y llevarlo a cabo. Pero yo voy a hacerte una pregunta y ya terminamos. ¿Cuántos llevaron al paralítico a donde el maestro? A ver, decirlo en voz alta. Vale. Os voy a leer el pasaje, dice: y vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Os voy a preguntar, ¿cuántos llevaron al paralítico ante el maestro? Y vinieron a él unos llevando un paralítico que era cargado por 4. Había 4 que aparecieron en la administración, pero no iban solo 4. Había unos que llevaban el paralítico que era cargado por 4. Te lo voy a decir de otra manera: aparecieron 4, pero participaban muchos. Y había un paralítico que era llevado por 1, pero cargado por 4. En la administración aquella aparecieron 4, Dios eligió 4, David. Fueron 4 los que aparecieron, pero aunque los demás no aparecían, sí colaboraban. Habrá ocasiones en las que Dios te elija para que aparezcas en la administración que Dios quiere. Habrá administraciones en las que seas tú el que aparece en escena. Pero habrá otras que no serás tú, elegirá Dios a otro, porque tú no tienes el monopolio, ni yo tampoco soy el niño bonito. Pero que no aparezcas en la administración no significa que la iglesia no te necesite. Porque desgraciadamente hay gente que si no es el que lo realiza, las cosas dejan de tener interés. Hay gente que si no aparece en escena, rechaza. Si la idea la tienes tú, está bien. Pero si la tengo yo, es una genialidad. Mira, pastorcico, ¡ay, qué bien! Si eso ya lo he visto yo. Pues no. ¿Cómo va a ser eso? Necesitamos gente que, aunque no aparezcan en escena, escuche, no necesitamos gente que quiera aparecer con el rostro. Necesitamos gente que quiera arrimar el hombro. Y cuando la iglesia tiene claro que la necesidad de los demás es la principal necesidad de la iglesia, lo voy a volver a repetir. La necesidad de los demás es tu principal necesidad. Y cuando la iglesia tiene claro
que tiene que preocuparse por las almas que todavía no conocen a Dios, que se reparte el trabajo en cómo hacerlo, que tiene la unidad de pensamiento. Qué importante es la unidad en la iglesia. Amén. Amén. No esperes. Cuando te digo no esperes, me digo a mí también. No esperemos que allá afuera nos crean si aquí cada uno tira por un sitio. Amén. Donde no hay unidad, no hay credibilidad. Amén. Ninguna casa dividida entre sí se mantiene. Miren qué importante es la unidad. Miren. Dice la Escritura que el tiempo del maestro en la tierra se va. Está minutos antes, ya terminamos. Minutos antes de partir la vida. Les deja el maestro orando y se retira. Claro, ¿qué implica que el maestro ascienda, sea crucificado? ¿Qué lleva consigo? Por eso os he dicho, os voy a repetir muchas veces, que para tener la comprensión de un texto no es solamente leer lo que pone, es entender lo que sucede. Un ejemplo muy sencillo, gracias. Imaginaros, os voy a poner este ejemplo, pero tengo otro. Imaginaros que dos discuten en la calle y yo lo oigo, estoy presente, pero el otro día se lo estoy contando a David y le digo, chacho, pues mira, estaban los dos, empezaron a hablar, se calentaron y en un momento determinado fue uno y le dijo, ¡ay, qué feo eres! Justo en ese momento está pasando, tú estás pasando. Y te vienes al culto y dices, chacho, acabo de ver al pastor decirle a David qué feo eres. Está mintiendo, ¿no? Está diciendo la verdad. Lo que no entiende es el contexto en el que se lo estoy diciendo. No se lo estoy diciendo yo a él, le estoy contando lo que he visto. Por eso es necesario entender lo que sucede frente a lo que oyes. Qué bueno. Claro, sí. Muy bueno. Hay que entender en qué circunstancias ocurre esto. Cuando el maestro se retira, ¿qué implica? Su ausencia implica que la maquinaria de la evangelización se ponga en marcha. Porque los discípulos llevan 3 años y medio a su lado aprendiendo una labor que tienen que hacer cuando él se vaya, no antes. Hasta que el maestro no ascienda, ellos no pueden estar evangelizando. Y ahora él se va, recuerden que les estoy hablando de lo importante que es la unidad. Se retira y tiene una oración y le dice, Padre, no te pido solamente por estos, atención, vete de puntillas conmigo por el texto. No te pido solamente por estos, atención, sino por todos aquellos que tienen que creer en mí por la palabra de ellos. No te pido solamente por estos, sino por todos aquellos que tienen que creer en mí por lo que ellos digan. Ellos van a decir algo, Padre, y eso tiene que producir en quien les escucha que te crean. Pues para eso, para que tengan credibilidad, haz los buenos predicadores. No. Haz los buenos que hagan milagros. No. Dice, Padre, para que los demás le crean, que sean uno, como tú y yo somos uno. Aleluya. ¿Notáis la importancia que tiene la unidad? Porque donde no hay unidad, no hay credibilidad. No podemos ganar a los de afuera cuando saben que los de dentro nos llevamos como el pez vivo. Por eso te pido en esta tarde. Necesitamos estar de acuerdo en lo que Dios quiere. Amén. Necesitamos estar de acuerdo en repartirnos el trabajo. Amén. Necesitamos estar de acuerdo en cómo llevarlo a cabo. Amén. Y necesitamos tener una cosa clara. Hoy te elige Dios a ti y mañana elige a otro. Amén. Pero cuando no te elija, no hace falta que pongas el palmito. Amén. Necesitamos tu hombro en el nombre del Señor. Hasta aquí el consejito de la palabra del Señor. Te ruego que lo guardes en tu corazón y que lo lleves a cabo, porque el único deseo que en esta tarde tenía Dios y yo era aclararnos las cosas, recordárnoslas, porque las sabemos de sobra. Amén.